sobre soluciones del protocolo ARINC 429, en este caso focalizados al fabricante de Holt. ¿Vale? Vamos a ver una serie de productos que ellos tienen y cómo están orientados a distintos tipos de funcionalidad y cómo ver, digamos, cuáles podrían sernos interesantes para nuestros productos, nuestros diseños y ya más adelante, pues ver qué tienen disponible y qué podemos hacer con todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a empezar. Voy a mostrarle aquí rápidamente en qué va a consistir la presentación. ¿Vale? Vamos a ver una pequeña introducción sobre el protocolo en sí, sobre la importancia del protocolo, algunas características técnicas sobre el mismo y después pasaremos a ver las soluciones que nos aporta Holt para este tipo de protocolo. Veremos soluciones en cuanto a lo que son los drivers, los line drivers, los receivers, los protocolos, protocolo IC, así como también veremos una pequeña tabla comparativa entre los distintos, entre todos los componentes que ellos tienen, pues para que ustedes sepan, pues a la hora de plantear un diseño o una solución, pues que sepan qué tienen disponible y qué tendrían que elegir para cada uno, para sus necesidades. Y al final dejaremos unos pequeños minutos, unos pocos minutos para preguntas y consultas o que ustedes puedan tener. Así que Carlos, vamos a empezar. perdona que te moleste ahí. Para todos los asistentes, cualquier pregunta que os pueda surgir, en la interfaz abajo a la derecha tenéis un iconito de mensajes, ¿vale? Que se pueden ir escribiendo en el chat. Entonces, si nos importa, pues nos vais escribiendo las posibles preguntas ahí que repasaremos al final de la presentación. Correcto. Entonces, comenzaremos por la parte de la introducción del protocolo en sí mismo, ¿vale? ¿Qué es el ARIN 429? Pues es un estándar, como aquí se indica, es un estándar que va a definir las características de cómo los equipos de aviónica se van a comunicar y cómo deben comunicarse entre sí en el avión, ¿vale? Esto lo que va a hacer es definir las distintas interfaces físicas y eléctricas para una comunicación, en este caso unidireccional, mediante dos hilos independientes, y además de un protocolo de datos para dar soporte a una red local dentro del avión. Entonces, con este estándar se va a definir cómo se tienen que comportar el bus en sí, los dispositivos que se van a conectar entre ellos, la comunicación entre ellos, el protocolo de datos. Pues entonces todo eso va a estar definido en este estándar. ¿De acuerdo? Este protocolo se usa en distintos aviones, tanto de distintos fabricantes como puede ser de Airbus o de Boeing, por ejemplo, y la importancia que tiene me aporta un gran valor, una gran fiabilidad, digamos, pero el problema es que es a costa, digamos, de un gran peso de cableado y de tasas de transmisión limitadas. Aquí lo que nos interesa es asegurarnos la máxima fiabilidad posible. Entonces, por eso hay que aumentar la cantidad de cables, reducir la velocidad de transmisión para poder asegurarnos pues, de tener la mayor fiabilidad posible. ¿En qué tipo de aplicaciones podemos encontrar este protocolo o se puede hacer uso de este protocolo dentro de un avión? Pues tendríamos, por ejemplo, en los sistemas de navegación, tendríamos en dispositivos relacionados con el control de vuelo, con los datos de vuelo, de adquisición de datos, también en módulos de comunicaciones dentro del avión e incluso también hasta en sistemas de entretenimiento a bordo de los distintos aviones que puedan llegar a incorporarlo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a la parte de características, un poco unas características técnicas en cuanto a su funcionamiento. Como vemos aquí en esta primera imagen, en un bus 429 se va a limitar a un único transmisor conectado hasta un máximo de 20 receptores. Cada red que se va formando de transmisor y receptor, el transmisor tiene que estar conectado directamente a los receptores de los distintos módulos y no puede estar conectado a otro transmisor. De manera que en el caso de que distintos módulos pues, requieran compartir información entre distintos elementos dentro de un avión, pues habrá que ir creando distintas redes, distintas conexiones entre ellos para poder cumplir con esta característica de que cada transmisor tiene que estar conectado hasta un máximo de 20 receptores. Pero si ese transmisor tiene que estar conectado a otro que también va a transmitir, pues tendrá que conectarse a otra red distinta, que se van compartiendo los datos entre ellos y demás. Pero tendrían que compartir esta topología. Típicamente existen, digamos, se podrían diferenciar dos tasas de transferencia, en este caso, que serían la de baja velocidad, que estaría entre de 12 a 14,15
14,5 kilobits por segundo, y después la de alta velocidad, que sería de unos 100 kilobits por segundo. Como ven, tampoco son tasas muy elevadas para lo que en protocolos de comunicación se puedan utilizar, en el que pueden llegarse a muchísimos megahercios o muchísimos más kilobits por segundo, pero en este caso, como decíamos antes, va a primordial la parte de la fiabilidad. Entonces, por eso tenemos unas tasas de transmisión un poco inferiores a lo convencional. La transmisión que se va a realizar en este caso va a ser una transmisión en serie, se van a mandar palabras de 32 bits mediante un par de cables trenzados y apantallados en lazo abierto. De esta manera vamos a intentar reducir la mayor cantidad, digamos, de interferencias y de problemas que puedan surgir en la comunicación y que puedan enviarse los mensajes de la forma más correcta y segura posible. En este caso, el transmisor, que como decíamos, siempre va a estar conectado a receptores, siempre va a estar transmitiendo, ya sea en este caso palabras de 32 bits o el estado nulo en caso de que no tenga que enviar una palabra así como tal. Aquí, como pueden ver en esta imagen, pues un poco cómo se distribuyen las palabras de 32 bits, pues con su bit de paridad, el selector de la señal de estado, los bits de los datos, el identificador del origen o destino, y después la etiqueta, que sería, digamos, la otra parte importante, que va a determinar el tipo de información que va a contener toda la palabra, porque en función de qué transmisor, de qué tipo de transmisor esté enviando, pues van a ver, como ven, hay un número limitado de etiquetas y como pueden haber numerosos características o dispositivos conectados o hace falta mucha información que transmitir, pues en función de, por ejemplo, el transmisor que esté enviando, una etiqueta significará una cosa y si está enviando otro transmisor, otro relacionado a lo mejor con la altura en vuelo, por ejemplo, o un GPS, pues las etiquetas van a diferenciar pues ese tipo de datos que se van a estar transmitiendo dentro del bus. ¿De acuerdo? Entonces, una última parte sobre estas características técnicas. La codificación que se va a utilizar va a ser con retorno a cero. Siempre va a tener que pasar a la hora de enviar un 1 o a la hora de enviar un 0, va a tener que pasar por el estado de null, digamos. Tendríamos los tres estados, el de high, el de alto, nivel bajo y después el de nulo. Y la diferencia, digamos, los dos pines, los dos conectores que van a recibir que van a formar parte del cable, como hemos dicho, son dos cables. La diferencia de potencial entre ellos va a determinar qué nivel de señal estamos transmitiendo. En caso de que hubiese una diferencia de potencial, pues más o menos de superior a los 6,5 voltios hasta los 13 voltios, significaría que estamos mandando un 1. En el caso de que la diferencia de potencial entre esos dos cables fuese entre menos 2,5 y 2,5 voltios, estaríamos enviando un nulo. Y en el caso de que la diferencia de potencial sea, digamos, negativa entre menos 6,5 y menos 13, pues estaríamos enviando un 0. Entonces, en función de esa diferencia de potencial, podremos identificar en el receptor o el mensaje recibido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora a las soluciones que nos aporta Holt al mercado. Entonces, vamos a empezar primeramente por qué usar soluciones de Holt para este tipo de aplicaciones. Holt, como ya muchos conocerán, fabricante líder a nivel mundial, está especializado pues, en la fabricación de circuitos y dispositivos tanto para la industria aeroespacial como la industria militar. Tiene un gran enfoque hacia el cliente, de manera que tiene un equipo técnico de soporte en el que se va a dar una gran importancia al soporte al cliente. Desde el momento en el que el cliente tenga alguna duda al principio para empezar a plantear sus diseños, pues van a estar ahí para ayudar en todo lo posible, en proporcionar pues distintos tipos de muestras, equipos de desarrollo, software, todo lo necesario para facilitarnos a nosotros, digamos, como desarrolladores, diseñadores o lo que fuese, pues la fabricación y desarrollar cuanto antes nuestros dispositivos. Además, cada vez van integrando distintas soluciones en chips, en un único chip, de manera que vamos reduciendo el número de componentes, reduciendo el coste total de las piezas y haciéndonos que pues, nuestros diseños sean más reducidos, más baratos, etcétera. Además, incorporan también, entre los que vamos a ver después, la interfaz SPI para simplificar un poco la comunicación con distintos dispositivos, como puede ser un microcontrolador o una FPGA. Y además, pues, trabajan también con temperaturas en rangos militares, industriales,
tiene una esperanza de vida mínima de 10 años, que nos van a asegurar de que el producto desde que se vende, pues durante 10 años nos van a estar dando soporte sobre él. Y por último, pues tiene unos plazos de entrega bastante reducidos para lo que puede suponer en el mercado actual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar ya a ver una clasificación de distintos tipos de componentes, entre los que vamos a diferenciar lo que son los line drivers y los receivers necesarios para recibir, para conectar directamente al bus y poder transformar esa señal eléctrica que recibimos o para convertir la señal que nosotros queramos transmitir para transmitirla hacia el bus. Y después veremos distintos dispositivos para gestionar lo que es el protocolo de comunicaciones en sí mismo. Entonces, empezamos con esta primera transparencia, donde vemos una pequeña clasificación de los distintos dispositivos que Holt tiene, tanto para los LAN drivers, que vemos en la parte superior, como para los receivers, que vemos en la parte inferior. Todos ellos, a su vez, están clasificados un poco por la fuente de alimentación, la alimentación necesaria para la alimentación de funcionamiento de esos dispositivos, tanto de 12 a 15 voltios, dispositivos de más o menos 5 voltios para funcionar, de 5 voltios fijos, seleccionables de 3,3 o de 5 voltios, y ya después los de menos consumo, los de 3,3 voltios. A su vez, los receivers se podrán clasificar en función del número de canales de recepción que tengan. Tendremos receptores con un único canal, con 4, con 8, e incluso ya después veremos más adelante en otros dispositivos, los hay también con 16. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son. Empezaremos por la parte de los line drivers, veremos algunos de ellos, no los vamos a ver todos, veremos algunos de ellos con su diagrama de bloques o algunas características más importantes sobre ellos y, digamos, dar una pequeña visión sobre este tipo de dispositivos que Holt tiene que tiene a disposición. Entonces, vamos a empezar por este de aquí, por el 8500. Pues, digamos, sería la familia del AJ8500 hasta el AJ8506, ¿vale? Este va a ser un LAN driver que se va a encargar de realizar la conversión de la señal que recibamos, tanto del host como puede ser un microcontrolador, por ejemplo, una señal de TTL o del propio microcontrolador, para convertirlo a la señal necesaria que se va a enviar por el bus. En este caso, pues teniendo en cuenta que va a haber una diferencia de potencial de, por ejemplo, 10 voltios a la salida. Entonces, en este caso, este componente va a ser un reemplazo directo de este otro de line driver que tenía Holt. Va a tener, en función de la versión que vayamos a elegir, 8500, 01, 02, etcétera, va a tener seleccionables a la salida pues la impedancia. En este caso podríamos tener con la impedancia de 37,5, de manera que entre los dos cables de salida estarán los 75 ohmios que tendría que haber de impedancia en el cable. Entonces podremos elegir en función de nuestras necesidades, si queremos añadir alguna resistencia externa, por ejemplo, pues el tipo de componente que se va a adecuar más a nuestra necesidad. Entonces, seleccionando pues el tipo de salida que nosotros queramos, si ya con la resistencia incorporada o con la resistencia externa. Además, también estarán disponibles con una salida triestado con alta impedancia para cuando el dispositivo esté apagado. Esto, en función del que nosotros elijamos, pues tendrán uno u otro disponible. Este dispositivo tiene un voltaje de alimentación que se encuentra pues desde más o menos 9,5 hasta los más o menos 16,5 voltios. Como ven, requiere unos voltajes elevados en comparación con los típicos ya de bajo consumo de 3,3 voltios. Tiene una protección frente a descargas electrostáticas de hasta 8 kilovoltios y podemos controlar de forma digital el slew rate, digamos, a la hora de transmitir pues, la velocidad de cambio de estado entre 0 y 1. Además, esta familia de productos son compatibles, son intercambiables, digamos, con estos otros del fabricante de Device Engineering Incorporated. Entonces aquí están los equivalentes de uno de los fabricantes, pues el equivalente en Holt de cuál es el que podemos sustituir para utilizar. ¿Vale? Entonces esto sería el primero de los line drivers, la primera familia que vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente, que sería el H8596. En este caso es un line driver ya de 3,3 voltios.
Es la versión, digamos, de 3,3 voltios de este otro que era de 5 voltios. En este caso, ya lo que incorpora el propio dispositivo es un convertidor DC-DC regulado para los más o menos 5 voltios necesarios a la hora de crear la señal de salida para el bus. Entonces, ya en este caso ya viene con el convertidor integrado. Además, tiene una salida de triestado que se podrá seleccionar y tenemos dos tipos de encapsulado distintos. En este caso tendremos el encapsulado el SOIC de 16 pines y también en el caso de que nos fuese más interesante utilizar pues, con uno del tipo QFN con una menor área, digamos, y ahorrar espacio, pues tendríamos también en el QFN con 16 pines. Este dispositivo, Hall, también nos proporciona una placa de demo. En esta placa de demo, lo que ya viene integrado es el propio dispositivo en sí, el propio integrado en sí, y una serie de, pues ya de condensadores, de switches y de conectores para nosotros poder probarlo y hacer pruebas con él y ver cómo funciona. Entonces, en este caso, tenemos esta placa en la que ya viene con distintos switches para poder generar distintos patrones, porque ya viene con un generador de patrones y entonces nosotros podemos gestionar cómo va a funcionar el HI 8596 en función de los distintos, de la selección de los switches que nosotros hagamos. Para eso, un manual de usuario, un manual de instrucciones en el que nos explicará pues, cómo podemos utilizarlo y cómo hacer uso de él. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al último de los line drivers que vamos a ver por hoy, que sería el HI 8597. En este caso ya viene, es un line driver que ya viene con protección, digamos, frente a los rayos. Además también viene con el convertidor DC incorporado y en este caso cumple con esta normativa que, que hace, digamos, referencia pues, a las condiciones ambientales y los procedimientos de ensayo para los equipos de aviónica. En este caso, el nivel 3, estaríamos hablando de la parte de los rayos para, digamos, ver lo eficiente y cuánta protección nos proporciona frente a ese tipo de problemas que pueden aparecer y que pueden surgir en un avión. También tenemos la salida triestado y tendríamos un encapsulado, pues también en este caso de tipo SOIC, pues esto, de 10 milímetros por 10 milímetros. Aquí tendríamos un poco el esquema en diagrama de bloque de cómo funcionaría este transmisor, donde ya tendríamos el tema de la parte del convertidor regulable, tendríamos la protección para el bus frente a lo que son los rayos, entonces ya viene incorporado y esto lo que vamos a conseguir es reducir el número de piezas al ya tener tanto el convertidor como, por ejemplo, como la parte de protección de circuito, ya tenerlo dentro del propio dispositivo integrado. Entonces, con esto vamos a reducir en coste y vamos a reducir en espacio, que a veces en las placas pues tenemos unos límites muy fijados y no podemos salirnos no podemos tener muchos componentes a un tamaño demasiado elevado. ¿De acuerdo? Entonces, estas son, digamos, algunos de los distintos line drivers que tiene Holt y vamos a pasar ahora vamos a ver algunos receivers. ¿De acuerdo? Entonces, empezaremos por el HI o el 8460 y el 8461, que ya son receptores que ya vienen con un aislamiento. En este caso, un aislamiento galvánico que es conforme a esta especificación de Airbus, con pues, un aislamiento galvánico del receptor con 800 voltios de aislamiento entre la línea en sí y la interfaz lógica. Va a ser compatible directamente con estos otros receivers, pero ya en este caso ya viene con el aislamiento interno. Además, también tiene la protección frente a los rayos, que cumple también con la norma anteriormente indicada, la sección 22, y podríamos, con este dispositivo, conectarlo directamente al bus sin tener que recurrir a componentes externos para ese tipo de aislamiento, de protección, etc. Va a ser un dispositivo que funciona a 3,3 voltios y además nos proporciona distintas entradas de test que nos van a poder permitir forzar la salida tanto al estado 1, a 0 o a 0. Esto, digamos, para hacer pruebas, para testear, pues nos puede resultar interesante. Además, tiene un rango de funcionamiento, un rango de temperatura, tanto industrial como extendido, en función de los rangos en los que nosotros queramos trabajar, pues podremos seleccionar uno de los modelos u otro. Y por último, además tiene el burn-in disponible con las pruebas de estrés, se puede realizar las pruebas de estrés eléctrico y demás para comprobar, para asegurarnos de antemano de que este tipo de dispositivo pues nos va a funcionar en nuestro diseño futuro. Entonces, vamos ahora a pasar al siguiente. En este caso,
Este es un receptor único de un único canal, digamos, solo vamos a tener uno solo. Vamos a pasar al siguiente, que sería el 8591. En este caso es un receiver, pero en este caso no tiene el aislamiento como lo tenía el otro incorporado. ¿Vale? Aquí a la derecha vemos una imagen en la que sería el esquema general de cómo utilizar este tipo de dispositivo, en el que tendríamos el receiver conectado directamente al bus y después conectado a la FPGA, al microcontrolador, etcétera, lo que nosotros queramos utilizar para transmitir los mensajes que estamos recibiendo por el bus, transmitírselos a la FPGA, al microcontrolador o lo que nosotros queramos. Tenemos que funciona tanto con 3 voltios o con 5 voltios fijos. Hay una otra opción en la que se le añade una resistencia de 40 kiloohmios en serie en cada entrada, digamos, para una mejor protección frente a los rayos. También tiene las entradas de test, como vimos anteriormente, para poder forzar un poco la señal de la salida de un 1, un 0 o un null para nosotros poder testear. Tiene una alta impedancia a la entrada del propio receptor para ayudarnos a reducir un poco la carga del bus, la carga de cómo puede estar sobrecargado, los mensajes, las señales y demás. Pues entonces, digamos, para separar un poco y aislar un poco de la carga que tengamos. Y como pueden ver también aquí, pues vamos a tener dos tipos de encapsulado, pues si queremos de tipo SOIC o de tipo QFN, en función pues ya de la maquinaria que tengamos para soldar, de si queremos menos espacio, digamos ya aquí un poco en función de las necesidades de cada uno. Y este, como vimos anteriormente, este es de un único canal de recepción. Este, digamos, sería un equivalente al anterior, pero sin el aislamiento galvánico que teníamos en el anterior. Ahora, a continuación, vamos a pasar a ver otra serie de receptores, pero en este caso, en vez de tener un único receptor, tienen varios. Pueden ser 4 o pueden ser 8. Entonces vamos a pasar a esta familia, digamos, que sería el HI 84, 44, 45 y 48, en el que en un único dispositivo ya tenemos, por ejemplo, en el caso del 44, 4 receptores incluidos dentro del mismo dispositivo, además de señales de test para nosotros poder forzar la salida a 1, a 0 o a nulo. Después en el 44-45 tendríamos también los 4 receptores, podemos gestionar 4 recepciones, pero en este caso no tenemos los canales de las entradas de test. Y después tendríamos el 48, que ya tendría 8 entradas, 8 canales de recepción, y a su vez también tendrían las señales de test, las entradas de test, para nosotros poder gestionar, forzar la salida como estábamos comentando. Entonces, en función de cuánto del dispositivo, de cuántos módulos se tiene que conectar, de cómo nosotros necesitemos plantear nuestro desarrollo, nuestro diseño, pues podremos seleccionar receivers de una única entrada, receivers que tengan pues 4 receptores incorporados en un único dispositivo, que tengan 8, pues entonces en función un poco de nuestras necesidades, podremos elegir unos u otros. Como ven, aquí hay pues eso de 4 y de 8. Vamos a ver ahora unos en particular que vienen con 8, que sería la familia esta, el HI 8456, 57 y 58. Estos son 8 receptores en un único dispositivo, pero además viene con la protección interna frente a los rayos, cumpliendo con la norma, la sección 22, el nivel 3, donde se nos van a especificar una serie de características que tiene que cumplir específicamente para asegurarnos de que va a funcionar, de que va a estar protegido frente a los rayos. En este caso, al tener ya todo este aislamiento, digamos, esta protección frente a los rayos, pues vamos a tener que podemos hacer una conexión directa al bus sin tener que utilizar componentes externos. Van a funcionar tanto una alimentación de 3,3 voltios o de 5 voltios. Como comenté, también tienen sus propias entradas de test para poder seleccionar, poder forzar la salida de cada uno de ellos. Y también tienen pues un rango industrial o un rango extendido, un rango que llega hasta los 125 grados. Y también tenemos disponible el burn-in, los test de estrés, digamos, para comprobar y asegurarnos de que estos dispositivos pueden funcionarnos en nuestro diseño. Entonces, aquí, como ven la diferencia entre ellos. El 84-58 son 8 entradas y tiene después 2 entradas, digamos, de test para seleccionar 4 y otras 2 para controlar otros 4. Y después tendríamos el 56, que con esas dos únicas entradas de test gestionamos todas las salidas.
Y57, que son 8 receptores, pero no tienen, no tienen entrada de test. Entonces, como digo, en función de las necesidades, pues podrán elegir uno o podrán elegir otro. Ahora vamos a ver un dispositivo que no es un receiver como tal, ni es un transmisor como tal, pero puede resultar de bastante interés, que sería este, digamos, Discrete to Digital Sensor. Este dispositivo lo que nos va a permitir es tener conectados distintos sensores que puedan estar por el avión, como puede ser, por ejemplo, un sensor de una puerta para saber si una puerta está cerrada, si está abierta, etcétera. Entonces, podemos conectar todos esos tipos de sensores a este dispositivo y este dispositivo ya automáticamente puede transmitir hacia el bus pues las palabras de 32 bits, como vimos antes, ya en el formato del protocolo, pues con la información de los distintos sensores. En este caso, como vemos, funcionaría con una alimentación de 3,3 voltios, va a tener pines programables, de manera que sin necesidad de un microcontrolador o un software de control, podemos hacer funcionar a este dispositivo y que mande las palabras, que mande los mensajes hacia el bus. Ya viene incorporado, digamos, el transmisor y el line driver ya tiene una protección frente a los rayos, que podemos ver, digamos, por aquí, en el diagrama de bloques. Vamos a tener 16 canales de entrada discreta con el que vamos a poder conectar, pues eso, todos esos sensores que nosotros necesitemos y puede ser, digamos, adaptable, o sea, pues se puede utilizarse con una lógica de entrada-salida pues de 3 voltios o de 5 voltios. O sea, aquí como ven, con este dispositivo lo que nos vamos a encargar es de conectar distintos sensores y este automáticamente empaquetará esos valores, esos valores de esos sensores, formateará las palabras y transmitirá las palabras hacia el bus para que otro dispositivo que requiera leer esos valores de esos sensores, pues ya automáticamente ya este dispositivo se va a encargar de transmitir todos esos valores de los sensores hacia el bus para que otros dispositivos pues, puedan leerlos. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte del protocolo, de los dispositivos que se van a encargar del protocolo en sí mismo, que se van a encargar no solo de lo que es la conversión, digamos, de adaptar la señal del bus, por ejemplo, una diferencia de voltaje de 10 voltios, de adaptarlos a ya niveles inferiores para poder controlarlo, para poder pasárselo a un microcontrolador, etcétera, o al revés, sino que desde un microcontrolador nosotros podamos convertir esas señales, en el caso de un transmisor, pues a la señal eléctrica necesaria que hay que transmitir hacia el bus. Entonces, lo que vamos a ver van a ser una serie de dispositivos que se van a encargar del manejo de esas palabras, de esos datos, de ese protocolo, y que ya incluso algunos pueden incorporar pues, un receptor integrado, ya pueden incorporar el transmisor, de manera que podamos incorporar distintos elementos en un único encapsulado. Entonces, vamos a empezar. Bueno, en este caso, perdón, faltaba la parte de las placas de desarrollo, bueno, placas de prueba del el dispositivo este del 8470 que hablaba de los sensores, ¿vale? Tendríamos una en la que haciendo uso pues, de distintos switches DIP podemos seleccionar como si fuesen los distintos sensores, entonces podemos configurar las entradas del dispositivo, de los datos, algunos potenciómetros, entonces podemos comprobar cómo es el funcionamiento de ese dispositivo y después tendríamos uno en particular en el que a través del uso de un par de switches DIP, al igual que de un potenciómetro, digamos, podríamos simular la entrada de un sensor analógico utilizando un conversor analógico digital y podríamos hacer pruebas, una demostración de cómo este dispositivo funciona, cómo transmite los mensajes en función de los sensores que tengamos conectados a la entrada. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de los dispositivos que se encargan de gestionar lo que es el protocolo en sí. En este caso, van a estar clasificados en función de la interfaz de conexión que nosotros tengamos pues, con un microcontrolador, con una FPGA, etc. En este caso tendríamos dispositivos con una interfaz SPI y dispositivos con una interfaz paralelo de 16 bits. Como ven, los productos de Hall están más orientados a los que tienen la interfaz SPI. Y como vimos con los receivers y con los line drivers, tendremos una clasificación en función del voltaje de alimentación, en qué voltaje estén funcionando. Entonces tendríamos para 3,3 voltios o 5 voltios, tendríamos para 5 voltios de funcionamiento, o sea, tendríamos para 3,3 y además haría falta un line driver externo y demás. Y después tendríamos los que funcionan con 3,3 voltios.
reduciendo la potencia, reduciendo el consumo, y ya veremos algunos de ellos, pues, cómo funcionan. Entonces, vamos a empezar por este de aquí, el HI3593, que tiene dos receptores y un transmisor, además de tener incorporado, pues, el driver ya dentro del propio dispositivo. Como estamos hablando, vamos a hablar del 3593. Entonces, ¿qué nos aporta este dispositivo frente, digamos, a lo que se tenía anteriormente? Anteriormente, para poder crear un dispositivo, un módulo que se conecte, que sea compatible con el bus Larin 429, tendríamos que tener, pues, distintos componentes, pues, para la recepción tendríamos que necesitar line receiver, tendríamos que necesitar line driver, tendríamos que necesitar convertidores DC para, en el caso de, por ejemplo, si funciona con 3 voltios, pues subir hasta los 10 voltios para poder adaptar la señal de salida. Tendríamos que tener los FIFOs, memorias, transmisores, codificadores, etcétera. Entonces, anteriormente tendríamos que tener múltiples componentes externos, todos conectados entre ellos, consiguiendo de esta manera, pues perdemos, desaprovechamos el espacio, necesitamos más componentes, puede tener un mayor coste y con lo que eso supone. Entonces, ¿qué nos proporciona este 3593? Integrar todos estos tipos de dispositivos, el receiver, el driver, el codificador, la memoria interna, etcétera, todo, al igual que el convertidor DC, todo incorporado dentro de un único encapsulado. Aquí, digamos, como ya saben, los convertidores DC, al final, como norma general, suelen, digamos, requerir un espacio mayor en un circuito. Entonces, con este dispositivo podemos conseguir la funcionalidad completa con todos ellos ya dentro, ya integrados dentro del chip. Entonces, vamos a ver un poco cómo es su funcionamiento, su diagrama, digamos, de bloques. Como comenté antes, es de 3,3 voltios. Y entonces aquí ya tendríamos un canal de transmisión, tendríamos incorporado el convertidor DC-DC y después tendríamos dos receptores, dos canales de recepción, pues con toda la lógica necesaria, pues para recibir los mensajes, digamos, analizar los mensajes, los bits, las etiquetas, etcétera, pues todo lo necesario para ya después poder transmitirlo, por ejemplo, a través de la interfaz SPI, pues comunicación, pues con un microcontrolador, etcétera. Entonces ya tendríamos integrado todos esos dispositivos que antes los teníamos que tener por separado, pues los tendríamos integrados dentro de un único encapsulado. Como vemos, viene ya con el line driver y el receiver integrado, tiene la interfaz SPI. En este caso también tiene, digamos, un reconocimiento, digamos, automático de hasta 256 etiquetas, de manera que después podamos tener una prioridad de etiquetas, porque pueden ser algunas más prioritarias que otras y poder gestionar esas etiquetas que son más importantes, las podemos gestionar, dar una mayor prioridad en gestionarlas antes. Tiene ya las FIFOs tanto para la transmisión como para la recepción. Y después encima tenemos dos tipos de encapsulado que en función del espacio o de cómo queramos utilizarlo, pues tendremos en QFP pues de 13 por 13 milímetros o en QFN de solo 7 milímetros por 7 milímetros. Y como ven, un espacio muy reducido, un tamaño muy reducido para lo que sería tener pues los receivers por separado, los transmisores por separado, un gestor del protocolo, digamos, por separado, los conversores, el convertidor DC por separado. Entonces ya en un único dispositivo de 7 por 7 milímetros ya tendríamos todo esto integrado. Al igual que con otros dispositivos, Holt proporciona una placa tiene disponible una placa de evaluación. En este caso sería la DK3593, que serían, digamos, dos placas, una placa inferior, que sería la placa grande esta, que es una placa, digamos, de desarrollo de propósito general con interfaz SPI para poder conectar al ordenador y gestionar, pues ver cómo funciona y demás. Tenemos los pines para después nosotros poder comunicarnos con ella, y etcétera. Pero en este caso nos proporciona ya una placa, una pequeña placa que se conecta directamente a esta, donde ya viene el HI 3593 con los componentes necesarios para que funcione, de manera que nosotros ya conectando esta placa global, la conectamos al PC, pues podemos probarlo, podemos probar cómo funciona, el protocolo de datos, etc. Entonces ya tendríamos
ya por parte de Holt nos proporcionarían pues manual de usuario, los datasheets necesarios para las dos placas, código de demostración para hacerlas funcionar y ver cómo funciona. Como ven, ya tienen aquí incluso switches DIP, botones, pues para hacer distintas pruebas y nosotros familiarizarnos con este componente y así nosotros poder ir adelantando nuestro desarrollo y a saber, pues mira, este dispositivo, este 3593 me va a ser útil, me va a funcionar y yo poder ir trabajando de antemano antes de tener ya siquiera un prototipo ya creado con todos los componentes necesarios para su funcionamiento correcto. Entonces, ya como ven también aquí, ya viene con un software incorporado, pues podemos elegir transmisión de alta o baja velocidad, podemos seleccionar el tipo de paridad que nosotros queramos, modo de autotest para comprobar que está todo correcto, diferenciar hasta 256 etiquetas. Como ven, no solo en este dispositivo, sino en otros dispositivos, en otros muchos, Holder proporciona placas de demo, placas de evaluación, que las puede proporcionar, de manera que se pueden adquirir para nosotros ya ir adelantando el proceso de desarrollo, de diseño, de ver si este dispositivo va a cumplir con mis especificaciones o no. De manera que no tengo que comprarme los dispositivos, hacerme el protocolo, hacerme el prototipo, perdón, y probarlo, sino que ya se lo adquiero, se lo pido, digamos, se lo compro a Holder, lo que es la placa en sí, y ya yo poder ir adelantando muchas tareas de forma eso, mucho más rápido y eficiente. Y todo ello con el soporte detrás de Holt, tanto en guía de usuario, códigos de demostración, etcétera. Entonces, como comentaba, el 3593 tiene dos canales de recepción y un canal de transmisión. Así que vamos a pasar a otro, que en este caso sería el 3210, ¿vale? Este se va a encargar de gestionar lo que es el protocolo en sí. Y si vemos aquí, no tiene, digamos, fuera de la línea de puntos, fuera del dispositivo, el diagrama de bloques, estaría lo que serían los line receivers y los transmisores. En este caso no tiene incorporado los receivers y los transmisores, pero sí tiene 8 canales de recepción y podemos gestionar hasta 4 canales de transmisión con un único dispositivo. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia que tendríamos frente al anterior que vimos. No nos tenemos incorporados, pero sí podemos gestionar un mayor número de receptores, digamos, de canales de recepción o de transmisión. Además, este viene con una memoria, además del SPI, viene con una memoria incorporada porque tiene un modo de funcionamiento opcional en el que nosotros podemos, digamos, cargar la configuración en la memoria de manera que el dispositivo recibir información de distintos canales y, por ejemplo, transmitirlos automáticamente a otro, a otro módulo, otro dispositivo que se tenga en la red del ARIN 429. De manera que, como vemos aquí, tiene un modo de funcionamiento, puede tener un modo de funcionamiento automático en el que, por ejemplo, recoge la información, formatea el mensaje, reempaqueta ese mensaje y lo vuelve a transmitir hacia otro transmisor. Digamos que nos da esa oportunidad de funcionar directamente sin el host, que puede ser un CPU, un microcontrolador o lo que sea. Entonces, este sería el 3210. Vamos a pasar ahora al 3220, ¿vale? Que es muy similar al anterior, pero en este caso, ya como vemos por aquí, ya viene con los receivers integrados. En este caso ya viene con ellos integrados y además nos da 16 canales de recepción y hasta 8 canales de transmisión. Y lo mismo que pasaba con el anterior, con el 3210. Tiene una memoria interna y tiene un modo de funcionamiento, puede tener un modo de funcionamiento opcional en el que no vamos a requerir de un host microcontrolador, CPU, lo que fuese, de manera que esos mensajes que puede estar recibiendo, puede analizar los datos, formatear los datos, reempaquetarlos para mandarlos, digamos, a otro canal de transmisión y hacer eso de forma automática. Entonces, en función de, aquí como vemos en esta tabla, en función de lo que nosotros necesitemos, podremos elegir una familia u otra, porque tendríamos el 3220, el 21, el 22 y el 20, bueno, el 23, 25, 26. Pues en función de, aquí como pueden ver, de si tenemos, si queremos que tenga el receiver de forma interna, si queremos tener un control del slow, del slew rate, cuántos canales de transmisión y de recepción necesitamos controlar, pues en función de eso nosotros podremos elegir uno de las distintas de esta familia de componentes
y nosotros decimos, mira, necesito que tenga los receivers integrados porque tengo problemas con el espacio. Pues entonces ya me tendría que ir a estos primeros de aquí. ¿Cuánto necesito? 8 canales, pues ya me quedaría con estos 4. Necesito un control de esto, sí o no, el tamaño, cuántos pines necesito en el encapsulado, pues ya en función de eso ya podemos ir acotando un poco la búsqueda y nosotros seleccionar lo que necesitemos. ¿Vale? Como ven, podremos seleccionar para esta familia, pues en función de los distintos parámetros, pues el 20, el 21, el 22, etcétera. Este dispositivo, el 3220, Hall también proporciona una placa, digamos, de desarrollo en la que ya va a venir incorporado en la placa superior, pues el 3220 con distintos switches DIP para configurar el modo de funcionamiento que va a tener. Y después tendremos una placa inferior en la que ya viene incorporado un microcontrolador, un microprocesador ARM Cortex M3 y tendríamos las distintas interfaces para ya poder conectarlo directamente al PC y nosotros poder debuguear, poder cargar código, poder hacer pruebas, leer información, leer datos. Entonces ya tenemos una placa de desarrollo para que al igual que hablábamos del 3593, pues ya nosotros poder ir trabajando de antemano con ellos. De manera que eso, poder ir adelantando trabajo, ver si este dispositivo me va a ser interesante, lo voy a poder utilizar o no. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente transparencia, en la que vamos a ver un poco la comparativa entre los distintos componentes de la comparativa en cuanto a tamaño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 3221, como estaba hablando, en este caso tiene 16 canales de recepción y 8 de transmisión. Antes, para nosotros poder conseguir digamos, una solución equivalente, pues tendríamos que utilizar el 3210, por ejemplo, que tiene 8 receptores y 4 de transmisión, pero necesitaríamos utilizar los receivers de forma externa. Entonces, por eso antes tendríamos que utilizar dos 3210 y dos receivers externos. En cambio, si utilizásemos la versión del 3221, ya viene con los receivers integrados y en un único encapsulado de 10 por 10 milímetros ya tendríamos todo incorporado. Lo mismo pasaría con el 3222. Antes tendríamos que tener el 3210 con el receiver externo, pero en el caso de que nosotros queramos, podemos usar el 3222 ya con los receivers incorporados y, como ven, la reducción de espacio, después las pistas, los conectores dispositivos con componentes externos que haya que utilizar, pues vamos a reducir bastante el espacio y a la larga también el coste porque no vamos a requerir de tantos componentes. ¿Vale? Entonces, esta sería un poco una revisión así de distintos componentes que tendríamos en Hold, tanto para lo que es la parte de los line drivers, de los line receivers, así como también, como hemos visto, también un dispositivo para gestionar distintos sensores y después también los distintos integrados para controlar lo que es el protocolo en sí. Entonces, estos son algunos de los que hemos visto, pero para que sepan también, a su disposición Hold tiene una guía, digamos, de selección en la que podemos elegir el dispositivo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Entonces, van a tener una guía en la que, en función de, pues, por ejemplo, si quiero que mi dispositivo, mi protocolo, mi dispositivo integrado para gestionar el protocolo tenga SPI, pues aquí tendría todos los que tienen SPI. ¿Qué tipo de encapsulado quiero que tenga? ¿Cuántos canales de transmisión y recepción necesito tener? Si quiero que tenga los line driver integrados o no, o que tenga los receivers integrados o no, si quiero que tenga pines para el modo test, salida triestado, funcionamiento a 3,3 voltios a 5, el tipo de encapsulado. Entonces, lo mismo con los protocolos, pues lo tendríamos con los line drivers, lo tendríamos con los receivers, etcétera. Con esta tabla global, Hall nos facilita un poco seleccionar de antemano cuál creemos que va a ser el dispositivo que más se va a adecuar a nuestras necesidades de desarrollo o de diseño. Entonces, el dispositivo, este selector lo tienen en la propia web de Hall, donde ustedes van a poder ver, pues mira, me hace falta me hace falta este otro, creo yo, que me va a hacer falta. Además, como ven aquí, la última columna hablan de eso, del encapsulado, porque hay distintos tipos de encapsulado. Entonces, Hall nos permite también distintos tipos de encapsulado para distintos componentes. Hay empresas en las que a lo mejor por problemas a la hora de desarrollar la placa
no me interesa que tenga, por ejemplo, los pines por fuera o lo necesito que tenga los pines por la parte inferior o, digamos, aquí ya entra un poco, pues eso, problemas de espacio, si quiero que sea más pequeño, que sea más grande, no tengo problema con esto. Entonces, también podremos seleccionar distintos componentes entre una serie de alternativas en cuanto a encapsulado que nos va a permitir Hold. Entonces, con esta guía de selección podremos ir ya antes de, a la hora de plantear el diseño, pues ir pensando, pues me va a hacer falta este componente o me va a hacer falta este otro para ello ya ir pensando, ya ir planteando, ya ir solicitando al distribuidor, pues mira, voy a necesitar esta placa de desarrollo porque voy a trabajar con este componente en particular. Entonces ya poder empezar a gestionar una comunicación con Hall directamente nosotros e ir ya solicitando todo lo que el cliente vaya a requerir. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería, digamos, sería la presentación, una presentación un poco global de en cuanto a dispositivos que Hall tiene sobre los drivers, receivers o de protocolo, pero todavía tienen más dispositivos que ya en función pues, de lo que ustedes necesiten, pues podrán seleccionar o no. Entonces, hasta aquí ya podríamos dar por finalizado lo que es la presentación y ahora pues ya que quedaría parte, digamos, quedarían lo que son las preguntas, si tienen alguna cuestión